Buenas tardes, ¿cómo está Sebastián? Buenas tardes, profesor. Bien, bien. Qué bueno. Max no se ha conectado, parece. No he sabido nada de él. Ah, ya. En caso que se conecte, más tarde yo creo que se reunirá ahora el video para ponerlo al tanto. Bien, vamos a continuar haciendo los laboratorios pendientes de la mañana, que quedamos con Windows 7 y Windows 10 que íbamos a instalarle un disco duro, ¿cierto? Para hacer particiones, para trabajar con discos duros. Ujú. Así que la idea es que si puedes levantar los dos al mismo tiempo, no habría problema, o si no, uno a la vez, ¿ya? Vale. Así que levantemos las máquinas virtuales y empezamos a grabar la sesión para hacer los laboratorios, que van a ser hoy día particiones, formateo, redimensionado de disco y también creación de cuentas. Vamos a enfocarnos en esas labores durante la clase y después les voy a subir también, aparte del video correspondiente a la tarde, unos talleres de las carpetas, ¿ya? Windows 7, Windows Vale. 10. Unos talleres más para que trabajemos. ¿Cómo les fue con la clonación? ¿Pudieron clonar? Sí, ¿Sí? igual me demoré un poco, pero pude. Ya, tenerlos clonados para poder, en caso de, ¿cierto? de prueba de laboratorio, tener una máquina aparte para practicar. Súper bien. Ya, entonces vamos levantando las máquinas y cuando las tenga ahí Vale, arriba le comparto el escritorio. vale. Vale. Entonces, los Windows 7 Windows 7 y Windows 10. y Vamos a Windows 10. en paralelo. Ujú. Seguida, prendiendo. Sí, no, con paciencia. Ujú. Se prendió la Windows 7, que le falta la 10. Ya, ahí están. Vamos a revisar. Ujú. Ya. Le voy a compartir el escritorio entonces para que comencemos a trabajar. ¿Cómo ha estado con tres máquinas virtuales? ¿Ha intentado? No, nunca he intentado tener tres abiertas a la vez. Ah, ya. Hola, he llegado. La Maxi. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Estamos comenzando la clase para que se vaya uniendo. Ah, ya. Ujú. Windows 7 y Windows 10. Sí, Ah, las dos. Máquinas clonadas o las originales. las primeras máquinas. Ah, ya, no las clonadas. Las clonadas no. Y en la idea es que entonces trabajemos con ambos sistemas operativos. Vamos hoy día a hacer lo que es particiones, administración de disco y también trabajo con ventas de usuarios. ¿Ya? Así que lo posible, si pueden, los dos sistemas operativos al mismo tiempo, o si no, comenzamos con Windows 7. ¿Ya? Por eso está la alternativa. Windows 7, Windows 10 o los dos al mismo tiempo. Depende de sus computadores. ¿Ya? En el caso de Windows 7, que se va a ser el primer ejercicio que vamos a realizar de trabajo sobre las particiones, como bien tenemos dos cuentas para trabajar, la idea es que este laboratorio lo hagamos con la cuenta administrador, ¿ya? Vamos a entrar con el usuario de administrador. Y en el caso que inicien sesión también con el Windows 10, también entran con administrador. Va. Ahora, ¿por qué con el usuario administrador? Debido a que el trabajo con particionamiento y la herramienta de administración de discos requieren un permiso adicional. Entonces, por eso trabajamos con el usuario administrador. ¿Bien?
Un detalle, por ejemplo, yo acabo de iniciar, mientras estaban los compañeros levantando Windows 7, entré con la cuenta administrador y me percato que todavía tengo el escritorio gráfico sin optimización de rendimiento, ¿ya? Cuando optimizamos rendimiento, la semana anterior, se hace cada optimización por cada cuenta, ¿ya? La memoria virtual se mantiene. Cuando hicimos la creación de una memoria virtual en el sistema operativo se mantiene, pero si se fijan en el escritorio gráfico, las opciones de bajar rendimiento no están, porque ese día la hicimos con la cuenta que iniciamos sesión. Entonces, en ese caso, voy a tener que volver aquí a modificar el rendimiento, ¿ya? Modificar las propiedades de rendimiento, la cual la hacía en la configuración avanzada, y el rendimiento, ¿cierto? Dejarlo como ajustar para obtener el mejor rendimiento, ¿cierto? Bajo el nivel de gráfico. Si miro opción avanzada, la memoria virtual está configurada, se mantiene. Solamente lo que cambió fue el ajuste de rendimiento. Rendimiento gráfico. Entonces, ese detalle lo estaba comentando, para que lo tengan claro. Es por cuenta, no es por equipo en forma general el rendimiento, por cada interfaz de cada usuario que entra. Bien. Ahí tengo el Windows 7 listo para empezar a trabajar. Windows 10 lo tengo por acá. Todavía como no. administrador o con la cuenta personal? Como administrador entramos. Y luego lo que hicimos fue cambiar el nivel de gráfico, bajar el rendimiento gráfico. Porque se hacía por la cuenta con que iniciamos sesión la vez anterior. Entonces entramos con el otro usuario y nos dimos cuenta que el administrador no habíamos bajado el nivel de gráfico. Ya, eso es lo primero. Entonces, después de modificar el nivel de gráfico, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Como ya instalamos un segundo disco duro, el disco duro va a aparecer, ¿cierto? Dentro del sistema operativo, va a aparecer como el disco respaldo Z que creamos, ¿ya? Y en el otro equipo también va a aparecer en unos minutos más. Pero por el momento, Windows 10 minimizado, todavía no lo ponemos en ejecución. Bien. Ahora, estando en el Windows 7, nos vamos a ir a la herramienta de administración de discos, ¿ya? Y como somos un usuario con perfiles de administrador, podemos, ¿cierto?, fácilmente llegar y habilitar esa herramienta, ¿ya? Así que nos vamos a equipo y nos vamos a administrar. O cargamos o buscamos directamente administración de equipo en el buscador, ¿ya? Si no sabemos cómo llegar a la ruta, recuerden que aquí tenemos un buscador universal y escribo administración de equipo, ¿ya? Y ahí me lleva al panel, ¿cierto?, de administración avanzada, que es administración de equipo, donde tenemos rendimiento, directorios compartidos, rendimiento de equipo, el programador de tarea, que también lo vamos a revisar, y hoy día la administración de disco. Ahí nos vamos a enfocar. La administración de discos. Bien, ¿cómo van? Bien. Bien. Ahora estoy Bien. cargando la máquina virtual del Windows 10. La dejamos stand-by porque la vamos a ocupar un minuto más. Primero con Windows 7, ¿ya? Entonces, en la administración de disco, lo que vamos a hacer es aprender a jugar con las particiones, ¿ya? Y vamos a ocupar el segundo disco. En él vamos a hacer partición y redimensionado. La idea es que el primer disco no lo vamos a tocar por el momento y en el segundo vamos a hacer todas las operaciones necesarias. Es un disco de 40 gigas que era aproximadamente el mismo tamaño que el disco original que teníamos. Por lo tanto, nuestro computador tiene dos discos de tipo SATA y en el disco secundario es el que vamos a, ¿cierto?, a hacer este tipo de tarea. Ya. Entonces, primero, vamos a empezar ¿cierto?, a redimensionar o reducir volumen para dividir el disco, ¿cierto?, y empezar a hacer particiones en este disco. No hemos instalado, como recuerden, ninguna herramienta de terceros, no hemos instalado ningún software
externo para hacer lo que es partición y redimensión, sino que lo estamos trabajando con las herramientas propias de Windows 10, ¿ya? Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer con este disco de 40 gigas, ¿ya? Lo vamos a reducir, ¿ya? Reducir, y vamos a hacer, ¿cierto? Si nos fijamos, tenemos un tamaño expresado en megabytes, y la idea es que reduzcámoslo exactamente a la mitad, ¿ya? ¿Cuál sería la mitad? A ver. La mitad Queremos hacer de dos particiones iguales. ¿Cuál sería la mitad? Acá. Vean bien 20.000. lo que aparece en pantalla. Mira. Tamaño dice total antes de la reducción en megabytes. Tiene 40.957 megabytes. ¿Ya? Ujú. Eso es lo que está actual. Espacio disponible para reducción, para reducir 37.835 megabytes. Ahora, lo que queremos hacer es reducir para que me queden dos particiones lo más iguales posible. ¿Cuánto sería el tamaño que tendríamos que reducir? Porque tenemos el disco, lo vamos a reducir para que quede una partición y luego vamos a hacer otra, pero que ambas queden iguales lo mayormente posible. ¿Cómo sería el tamaño? 20.000. Haga el ejemplo con 20.000. ¿Qué pasa con 20.000? Recuerden que son expresados megabytes. Fíjate lo que hago si lo reduzco a 20.000. Sería 20 por 8 de... Fíjate, lo reduzco a 20.000 y no me quedarán iguales. Mm, No, no quedaron iguales. ¿Cómo lo haría para que ambas particiones me quedaran iguales? Ahora, ¿cierto? Como lo que quiero hacer de nuevamente, como ya hice una partición y no me quedó correctamente, lo que tengo que hacer ahora es reducirla para sacarle espacio y que la otra la amplío, ¿ya? Hice una partición, le puse 20.000, pero veo que me quedó de 19.53 y la otra 20.47. Con la misma herramienta, ¿cierto? Con la misma herramienta reduzco la partición Z. ¿Cuánto debo reducirlo? ¿Cuánto le debo quitar? mm. Para que quede lo más equitativo posible. ¿Qué pasa si la dejo en 17.000? ¿Ya? No. Vamos, me quedo de 3 gigas. Y esta me quedó de 26. ¿Cómo hacemos para dejarlo más exacto posible? Vamos jugando con las combinaciones. Mm, Ya. Si Deberían me, ser. si me equivoco, lo puedo hacer de nuevo. Mira, elimino volumen y empiezo de cero. Ya. Nuevo volumen simple, disco Z. Este se va a llamar respaldo. Y después ¿cierto? De crear esta partición activa, quiero hacerlo en dos particiones iguales. ¿Cuánto sería el tamaño entonces? A ver, ¿cuánto le quedó? Clic derecho, reducir. Siempre, reducir volumen. 4.957. Tendrían que ser 20.478. 20.468, veamos. No, 78. ¿Cuánto nos queda? La idea es que vamos ajustando y nos quedó casi igual. Hay un mega por ahí dando vueltas, ¿cierto? Mm, Nos quedó casi igual. Ahí sí. La idea, ¿cierto? Es que tengamos dos particiones iguales. Dos particiones iguales. Y una se va a llamar respaldo. La otra se va a llamar backup, que es lo mismo en inglés. Pero uno va a tener la unidad Z y el otro la unidad X. Entonces, la otra partición que tomé, que me quedó libre, le vamos a crear un nuevo volumen. Vamos a tener respaldo Z y backup X. Dos particiones para jugar. Nuevo volumen simple.
Este va a ser la X. Este lo voy a llamar backup. Y lo particionamos. Ahí nos quedó equitativamente igual. Casi. Casi, casi, casi. Yo creo que era 20.479 más o menos. Claro, dio como un megabyte que 4769 en vez de 4068. Ya, pero la idea es que nos quede lo más similar posible. Bien. A todo esto en el Windows 10, ¿cómo iniciaron como usuario también? O... Vamos a entrar como administrador. Como administrador. Bien. Tenemos entonces las particiones en ambos equipos. Bien. Tenemos las particiones la partición Z, la partición X. Ahora si yo miro, ¿cierto? Si voy a revisar cómo están estas particiones creadas, aparecen como 3 unidades. ¿Ya? 3 unidades. El disco C, que es donde está el sistema operativo, y 2 discos, uno que se llama backup y uno que se llama respaldo. ¿Bien? Súper bien. ¿Cómo va Sebastián? ¿Bien? Bien, bien. Tengo 2 discos. Perfecto. Paso 1. Siguiente paso. Siguiente paso. Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es en el Windows 10 lo mismo, ¿ya? Y también vamos a crear un disco que se llame respaldo Z de 19 punto algo, otra partición que se llame backup, también con la letra X, y que, ¿cierto?, tenga un tamaño también similar, ¿ya? Vamos a ocupar las herramientas, en este caso de particionado y redimensionado. Entonces en el Windows 10, si podemos, ¿cierto?, entramos como administrador y hacemos la misma labor. Faltaba en este Windows 10 me faltaba configurar el rendimiento, porque también, como estamos como administrador, se cambia o no queda ajustado el rendimiento, así que lo modifiqué también. Y lo que tengo que hacer es ir al administrador de equipo y hacer las particiones. Recuerden, va a quedar, una se llama backup, con Y el lo otro volumen, respaldo. respaldo con el volumen Z. El administrador de disco, ¿cierto? Hago la operación. Yo la voy a hacer porque hice la máquina de nuevo, así que lo tengo que inicializar el disco. ¿Ya? Inicializarlo.
nuevo volumen. ¿Ya? El primer volumen va a ser Z y se va a llamar respaldo. Ya. Entramos. Y lo que vendría siendo ahora, luego de generar el volumen, es dividirlo, y como es un disco de 50 gigas, debería quedar 25, 5. 25, ¿cierto? Lo más cercano posible. Entonces lo reduzco. Paciencia nomás, si no está muy lento, como tenemos dos máquinas virtuales, pero vamos a jugar con los particionados. Una vez que tengamos las particiones, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una partición en cada equipo, una en el Windows 10, otra en el Windows 7, y la vamos a trasladar como esa partición como discos de red a la otra máquina virtual. Es decir, el Windows 7 le va a compartir una partición al Windows 10 y el Windows 10 al Windows 7. Se van a compartir discos duros. Le vamos a dar los permisos y nos va a permitir que entre ambos, ¿cierto?, lo vean como si fuesen un disco o una partición instalada localmente cuando hagamos este ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer en un momento más. Entonces, si tengo 50.000, 50 gigas, vamos a hacerlos con 25.000 megabytes, a ver si me alcanza o me queda equitativo. Me queda un poco más chico. Sí. ¿Eh? Hay que hacer lo que sea lo más equitativo posible. ¿Cuánto debería ser para quedar los dos de 20, los dos lo más cercano a 25? Era como 5. Mira, hay 50.000. 12 megas. Mira, 25, 58, 24, 42. ¿Cuánto tendría que reducirle al Z para que el X quede lo más cercano posible? Como 1500 más o menos. 1500 algo. Es casi un giga, ¿cierto? Incluso si lo doy volumen acá, volumen simple, voy a ver que no están del mismo tamaño. Va a ser el Era el X. X, Sí. ahí está, y se va a llamar vaca. Claro, me quedó más pequeño, entonces tengo que reducirlo. Voy a tener que quitarle tamaño al respaldo para darle un poco más al vaca. Ahí lo reduzco. ¿Cuánto tendría que reducirlo para ampliar el otro? 25,58. 24,41. Lo quieren lo más cercano posible. Como 1200 más o menos. Este tendría que bajar ¿a cuánto? Mira, ahí está. Cuando lo quiero reducir, ¿cuánto tamaño le voy a bajar? Ahí me aparece. La idea es dejarlo lo más cercano. Ahora, si nos pasamos un megabyte, no importa. A ver. Tamaño total ante la reacción: 26.197. Espacio disponible: 23.000. Tamaño espacio que desea reducir: 23.000. Trate con 1200, a ver si quedes con eso. Le quito 1200 megas.
Entonces le reduzco una porción y le amplío la otra. ¿Me pasaré? Ahora se viene la prueba de fuego, ¿no? Claro, fíjate, ahí quedan iguales. Pero estoy perdiendo 1 giga. Debemos de ajustarlo. ¿Ya? O sea, revirtió, lo quiero hacer de nuevo. Elimino volumen, Es mejor hacerlo de nuevo. A ver. saque el cálculo completo. Mira, a manito. Vea cuánto tiene. Cuando nosotros queremos redimensionar, no nos aparece el tamaño en megabytes y ahí lo podemos sacar exacto. Mira. Elimino los volúmenes. Tararán. Creo un nuevo volumen. Y ahí está. Eso lo divido por 2. 50.197. Entonces sería 51.197 dividido por 2. Serían 25.599. 25.599 megabytes, ¿cierto? Lo puedo hacer inmediatamente. Mira, 25.599. Z. Respaldo. Y el otro va a ser X backup. Ahí ya quedó homogéneo. Homogénea la partición. Bien. Se voy con la otra partición. 25.598. 1 megabyte. Qué diferencia. Partición X. Nombre backup. No, backup. Listo. Ahí sí. Ahí quedó homogéneo. No era difícil, ¿eh? No era para nada difícil. Claro, con una calculadora manita. Claro, a mano, claro. Ya. Tenemos entonces las particiones. Tenemos la partición, ¿cierto?, oficial y 2 particiones adicionales. Bien. ¿Cómo vamos ahora? Tenemos los 2 particionados, ¿cierto? Ujú, Los, sí. los 2 computadores con sus 2 discos duros particionados uno y otro. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es que cada uno de los sistemas operativos va a compartir una partición, ¿ya? El Windows 7 va a compartir una partición creada y el Windows 10 va a compartir la otra partición creada, ¿ya? El Windows 7 va a compartir la Z y el Windows 10 va a compartir la X, ¿ya? Aquí. La van a Ujú. compartir en red. ¿Para qué la vamos a compartir? Para que esas unidades se vean como disco de red. Vamos a aprender a conectarnos en la red. Algo similar a lo que vimos como carpetas compartidas el otro día. Lo que vimos el otro día era una carpeta compartida, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver es un disco compartido, un disco de red. Y al compartir un disco de red, la gracia que tiene es que ese disco lo podemos compartir para no solamente 2 plataformas que son de Microsoft, podemos hacer que Linux vea los discos compartidos, ¿ya? Esa es la gracia. El disco de red hace esa diferencia. Un disco de red o un disco compartido en red puede que cualquier sistema operativo pueda verlo en la red local. Una carpeta compartida la ven solamente los sistemas operativos de su misma plataforma, ¿ya? Por eso el otro día hicimos un laboratorio de carpetas compartidas entre 2 Windows. Ahora vamos a hacer discos de red para que lo vean los Windows y Linux en la red local. Bien, entonces, como ya tenemos ya con el, ¿cierto?, con el particionado hecho, ¿ya? Particionado hecho, la herramienta de particionado y formateo ya están listas, nuestros discos de respaldo. Lo que vamos a hacer ahora es ir a los usuarios. Vamos a crear usuarios de acceso. ¿Bien? ¿Dónde creamos los usuarios? Es la misma herramienta de administración de equipo. De hecho, no tenemos que salir muy lejos, si se fijan. Vamos a ir haciendo las 2 plataformas. ¿Ya? Vamos a ocupar harto esta herramienta de administración de discos porque están las configuraciones avanzadas del equipo, ¿ya?
Vamos a la parte que dice usuarios y grupos. En ambos, usuarios y grupos. Ya, usuarios y grupos, ¿cierto? ¿Estamos bien? Podríamos estar peor. Ya. Vamos a hacer un usuario, crear un nuevo usuario en el Windows 7 y ese mismo usuario lo vamos a crear también en el Windows 10. ¿Ya? Este usuario, el único fin que le vamos a dar es un usuario para conectarnos. Este va a ser un usuario para poder entrar a los discos, nada más que eso. No es un usuario ni administrador, ni un usuario que tenga permiso de conexión remota, nada de ello. Son solamente un usuario con el cual podamos compartir en la red este disco que vamos a crear. ¿Ya? Entonces, en el Windows 7, crear un usuario nuevo, ¿ya? Crear un usuario nuevo. Y este usuario lo vamos a llamar ejemplo 1. Ejemplo 1. Usuario ejemplo 1. Vamos a crear dos usuarios, después un ejemplo 2. Ahora otra cosa. ¿Ya? Usuario ejemplo 1, sin espacios. ¿Ya? Ejemplo 1, ejemplo 1. ¿Bien? Contraseña, la que usted quiera. ¿Ya? Aquí usted define la contraseña. A todos le coloco Leica 666. Como quiera. Yo Y igual. crear un usuario. ¿Ya? Entonces creamos tu usuario que se llame ejemplo 1. ¿Bien? Contraseña nunca expira. Contraseña nunca expira. Ya, lo creamos y luego vamos a ¿Puede ver. expirar una contraseña? Puede expirar una contraseña, la podemos hacer que dure un tiempo. Podemos definir cuánto tiempo queremos que dure. Un día. Hora, semana o día. Exactamente. Entonces, ejemplo 1, contraseña nunca expira y cerramos. Y el usuario que acabamos de crear, ejemplo 1, ¿ya? Vamos a ir a propiedades, ¿ya? Member of, miembro de, y lo vamos a agregar a un grupo administrador. Al grupo administradores, ¿cierto? Hay varios grupos, se fijan, hay varios tipos de grupos. Escritorio remoto, usuarios de escritorio remoto, usuarios de copia seguridad, ya, administradores. Y nada más. ¿Ya? Ni siquiera con este usuario lo vamos a ocupar para entrar a la sesión, lo vamos a tener creado para una conexión al disco remoto. Vamos al Windows 10 y hacemos lo mismo. Yo cierro sesión, entro como administrador, estamos como administrador. Yo creo que donde está el... Ah, bueno. ¿Ya? Entonces en el Windows 10 también voy a crear un usuario que se llame ejemplo 1 y que sea de tipo administrador. ¿Cómo van? Bien. Administración de equipo. Paciencia si se pone lento.
Parte de administración de equipo. Usuario. He deshabilitado el usuario administrador, lo voy a habilitar. Y voy a crear el usuario llamado ejemplo. Y luego el usuario que creo como ejemplo 1 lo agregamos al grupo administradores. Al grupo administradores. Ya. Es un usuario que está en dos grupos, es un usuario y aparte administrador, ¿cierto? Está en dos grupos, miembros de grupo distintos. Bien, cuando tengamos listo los usuarios, ¿cierto? Que hemos creado, en los cuales le dimos un permiso, una contraseña, un perfil, lo que vamos a hacer a continuación es tomar o elegir una partición de cada equipo, cada sistema operativo, y ¿cierto? Lo que vamos a hacer es compartirlo en la red, el disco completo. ¿Ya? En el caso del Windows 7 vamos a compartir el disco Z, y en el caso del Windows 10 el disco X o partición X. ¿Ya? Entonces, tomo la partición completa, estamos en el Windows 7, clic derecho, propiedades, y nos vamos a compartir. Compartir. Y ahí aparece uso compartido avanzado. Uso compartido avanzado. ¿Ya? Selecciono compartir, dice esta carpeta, pero en realidad es un disco duro cuyo volumen es Z. Y fíjense que inmediatamente me pregunta cuántos usuarios quiero que se conecten. ¿Ya? Me aparece por defecto 20, ¿cierto? Podrían haber 20, el mismo usuario 20 veces entrando a ese disco de red. ¿Ya? Incluso podría dejar un comentario aquí. No sé, el disco compartido de Win7, para que sepamos que el Win7 es el que lo está ofreciendo. Establecer número de conexiones, 5. No quiero que se conecten más. 5 conexiones. Vamos a revisar después quién se conecta, eso es importante, vamos a ver quién se conecta. Y después vamos a hacer lo mismo con el Windows 10. ¿Cómo van? Bien. Estoy rezando cualquier cosa de que no se me pegue. Si quieres ahí, hazlo en el Windows 7 primero y apaga el Windows 10, ¿ya? Para no tener problemas. Para no tener problemas. Bien, entonces, disco compartido, mensaje, y luego los permisos. ¿Ya? ¿A quién le vamos a dar permiso? ¿A qué usuario? Al que acabamos de crear. Lo vamos a buscar, lo vamos a agregar, y lo vamos a buscar, y vamos a hacer que el usuario que acabamos de crear, el que se llama ejemplo 1, sea un usuario que tenga los permisos de lectura y escritura en ese disco. Entonces ahí está, y le doy permisos totales a ejemplo 1. Permisos totales. Aplicar, aceptar. Aplicar, aceptar. ¿Bien? Bien. Súper bien. Ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Lo que vamos a hacer desde el Windows 10 es conectarnos a ese disco que se llama respaldo Z, que lo tiene el Windows 7 en la red. Conectarnos a ese disco. ¿Ya?
Entonces, para conectarnos, tenemos que buscarlo. ¿Ya? Vamos a buscarlo. Entonces, sobre red, ¿se fija dónde está red? ¿Ya? Sobre red. En vez de recuerden que en vez de abrir y buscar una carpeta compartida, lo que vamos a hacer ahora es conectar a unidad de red. ¿Por qué hacemos eso, conectar a unidad de red? Lo que vamos a hacer, estamos definiendo que el Windows 10 tome ese otro disco duro o partición y lo tenga como propio. Y nunca lo deje de desconectarse, lo va a tener siempre conectado hacia él. ¿Ya? Y va a aparecer como un disco que está dentro del Windows 10 cuando nunca lo estuvo. Entonces le digo, conectar a unidad de red, clic derecho, conectar a unidad de red, ¿ya? Y, ¿cierto? Vamos a buscarlo en la red. Buscarlo. Y ahí me dice el ejemplo, ¿cómo lo busco? ¿Ya? ¿Cómo lo busco? Entonces examino, busco el Windows 7 y ahí está la partición o unidad Z. Y la tomo. Lo agregué. Ahora, si no lo busco por nombre, lo podría buscar por la dirección IP. Es decir, en vez del nombre aquí, Win7, yo tendría que saber cuál es la dirección IP, ¿cierto? Y lo haría por la dirección 192.168.0.6. Pondría, ¿cierto?, la dirección IP reemplazando el nombre. ¿Bien? Y le digo ahí, volver a conectar al iniciar sesión para que siempre quede conectado. Y le digo, finalizar. Y si te fijas, ahora, si yo reviso acá, este Windows 10 tiene un disco más, ¿cierto? No solamente tiene la partición backup, respaldo, que son sus propias particiones, sino que tiene una que se llama Win7. Claro. Ahora, aunque yo apague el Windows 10 y lo encienda las veces que sea necesario, ese disco quedó asociado. No es que lo vamos a ver una sola vez. Entonces, fíjate lo que va a pasar ahora. Entro, no sé, voy a crear una carpeta de ejemplo desde acá. Voy a crear una Necesito carpeta. permiso. Veas si te da los permisos para poder grabar. Vea nuevamente. ¿Ves que puedes crear una carpeta, subir un archivo? Veamos. Y si no, modificamos los permisos. Está dentro de mi equipo y está Win7. Me da un error, me dicen no tiene permiso, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo lo arreglo? Fíjate cómo lo arreglamos. Cancelo. Me voy al Windows 10. Propiedades. Compartir. Uso compartido avanzado. Permisos. Permiso. ¿Ya? Y donde dice todos, le marco todos los permisos a todos. Para que incluya también, porque ese es un grupo, incluye también al usuario llamado ejemplo 1. Actualizo por acá. Nueva carpeta. Bueno. Y ahora puedo, mira. Puedo. Entonces, para estos efectos, yo estoy viendo que es un disco local, ¿cierto? Un disco que tiene él, pero en realidad es un disco de red. En realidad es un disco de red. Bien, ¿qué tal? Impresionante. Bien. Ya. Hagamos lo mismo al revés ahora. El Windows 10 va a compartir un disco. ¿Ya?
y desde el Windows 7 lo vamos a asociar. El disco que vamos a compartir va a ser el backup, el X. A ver si aprendimos a compartirlo. Propiedades. Propiedades. Uso compartido. Uso compartido avanzado. Uso compartido avanzado. Compartir una unidad. Un comentario. Usuarios 5. No quiero que se conecten más. Permisos se los doy a everyone, a todos. Y también busco al usuario llamado ejemplo 1. Ahí está. Y le doy todos los permisos a ejemplo 1. Aplico, acepto. Bien. Desde el Windows 7, desde el Windows 7, voy a ir a ver si puedo tomar ese disco. ¿Ya? En el Windows 7 veo si tomo ese disco. Por el momento tengo 2 discos. El Voy a backup y el tener un respaldo. tercero. Sobre red, le digo conectar a unidad de red. Unidad de red. ¿Ya? El disco que estamos buscando es la unidad, ¿cierto? Lo buscamos en examinar hasta que no aparezca el Windows 10. El Windows 10 y tomo el disco X. Y lo mismo, lo podríamos haber conectado con la dirección directa. Le digo finalizar. Y va a aparecer aquí ya el disco de Windows 10. Como disco de red, como un disco más. Y de hecho voy a comprobar los permisos que tengo. Creo una carpeta. Y se crea. ¿Bien o no? Bueno, Ya quedaron asociados, po. Ya no tengo nuevamente volver a conectarlos. Quedan asociados, siempre y cuando el equipo esté encendido, por cierto. Si está apagado el otro, nunca voy a poder conectarme. Bien, hasta ahí todo bonito, ¿cierto? Todo bonito. todo flor de Ahora, rosa. ahora, vamos a... Porque yo creo que no sé si pueda levantar una máquina más. Ah. No sé. Es porque necesitamos levantar un Linux ahora. Ya, a ver. Hágate una de ellas, el Windows 10 o 7. No, apagué el 10, ese se me pegaba más. Porque necesitamos levantar un Linux. ¿Para qué? Porque desde el Linux vamos a tratar de meternos a ese disco de red. De cualquiera de Ok. los dos o ambos, ¿ya? Ver si Linux, desde Linux podemos llegar a las carpetas compartidas. Abriendo punto. Así que vamos a abrir Ubuntu. Vamos a abrir Ubuntu y abrir los dos Ubuntu para probar. Con los dos Ubuntu. ¿Usted quiere abrir uno solo? La No, idea es que pero va. probemos si podemos llegar hacia al disco de red. Nunca tan maquiavélico de mi parte. Vamos a dar un segundito mientras levantamos las máquinas. Esperemos que levanten los sistemas operativos. Ah, Ay, ¿por qué no nos dan una licencia de VMware? No cuesta nada. No sé cómo está la cevita.
Su silencio lo puede decir todo. Ya, ahí están ya iniciados los Linux. Voy a iniciar sesión en ambos. La idea es que integremos, ¿cierto?, las tecnologías de uno y otro. Ya creamos unas cuentas, aprendimos a crear cuentas, a agregarle perfil a las cuentas, creamos una partición, aprendimos a redimensionar las particiones, darle formato a las particiones, las compartimos en red también las particiones. Hemos hecho varios talleres durante esta última semana utilizando Windows. ¿Ya? Lo que quiero hacer es probar desde por lo menos uno de los Linux, ¿no?, si quiere lo hace con los dos, a conectarse a uno de los dos sistemas operativos. De los Linux, si tiene uno o dos no importa, pero trate de conectarse con un ping, primero, probar con un ping a uno de los Windows 7, o a los dos Windows 7. Eso sería lo primero. Para ello tiene que conocer la dirección IP. Por ejemplo, de este Linux quiero conectarme hacia Windows 10. Veo la dirección IP. Y luego hacemos un ping desde el Linux al Windows 10 o al Windows 7, el que usted elija. Voy a tener que hacerlo después, el profesor se me está pegando mucho. O ahí va a dejar un Linux y un Windows, nada más. No, se me está pegando mucho. Así que mejor voy a esperar hasta el final y después lo hago por mi cuenta. Sí, con tiempo, sí. Con Mientras tiempo se nomás. pueda. Si se ¿Mm? carga. Va a estar dejar de. Se va a cargar bien. Solo espera nomás. O De deje hecho... o deja el Windows 7 y el 10 lo apaga. Ah, pues que todo. Se me está pegando muy feo esta cosa. Claro, por ejemplo, yo apagaría el Windows 10, voy a dejar el Windows 7 para hacer el laboratorio. Ujú. Con los dos Linux Ubuntu que hemos hecho. Voy a hacerlo entonces al Windows 7. Aquí da lo mismo cualquiera de los Windows, no importa, porque el laboratorio es el mismo. ¿Ya? Voy a ver la IP que tengo en la 192.168.0.6. Windows 7 dejé abierto, cerré el Windows 10, ¿ya? Y responde el ping. ¿Ya? Después lo pruebo del otro Linux. La idea es que desde el Linux pueda conectarme a la carpeta compartida que dejé aquí, que dejé o discos de red compartido en el Windows 7, ¿ya? Que sería el disco 5Z.
Cuando nos conectamos del Windows 7 fue fácil, o del Windows 10 porque lo buscábamos en red y conectamos. Ahora, ¿cómo lo haríamos conectándolo desde otro sistema operativo? Ahí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo me conectaría desde Linux? ¿Ya? Hacia una carpeta o un disco de Windows. Que eso puede pasar en la red también. Entonces, si bien ejecuté un ping, ¿ya? Me respondió, por lo tanto ya lo estoy viendo en la red, y lo que debo hacer ahora es buscarlo en la red. Así que vamos a buscar, ahí estoy con el otro, con el Linux más antiguo, Vale. y lo que tienen que ir a hacer, ¿ya? Fíjense que los Linux tienen una herramienta que se llama, está ahí, que es un administrador de archivos, que es especie de librero. Lo estoy pinchando los dos al mismo tiempo, los dos Linux, ahí está. Y me dice, en la versión más nueva, otras ubicaciones. Y en el caso del Linux más antiguo me dice, ¿cierto? Examinar red. Y lo que hace es encontrar la red de Windows. Mm, Encontrar la red de Windows. Y cuando entro a la red de Windows veo la red IT. Y cuando entro a la red IT veo la de Windows 7. Y cuando pincho el Windows 7 me pide acceso porque encontró el disco del Windows 7. El cual, quien tenía acceso era el usuario, ejemplo 1, y en el grupo de trabajo que se llama ITE. Ahora, si usted quiere, guarde esta contraseña para que queden ya conectados para siempre a ese disco de red. Voy a repetir el proceso. Entrada entonces al administrador de archivos, que es el que está abajo del símbolo de Ubuntu, me iba a examinar red de Windows, me ve el grupo de trabajo, me ve la máquina que está activa, el Windows 7, quiero conectarme al disco de Windows 7, disco compartido. Esto no es escritorio remoto, es de las carpetas o disco compartido. ¿Cierto? Agrego el usuario, el grupo de trabajo, la contraseña y le digo recordar para siempre. Conectar. ¿Ya? Y va a aparecer los discos que tiene a compartir. ¿Ya? Los discos a compartir. Y ahí está el disco que se llama respaldo. ¿Ya? Y tengo los permisos. Desde Linux le puse. Reviso el Windows 7. ¿Cierto? Y compartimos los directorios. Ahí está. Ahí está la carpeta. Entonces, desde Linux pudimos entrar al directorio compartido de Windows. Podemos entrar. Bien. Aquí está el otro Linux. El otro Linux, ¿cierto? La interfaz cambió. Voy a otras ubicaciones. Ahí también aparece red de Windows. vale. Y actualizamos hasta que aparezca, ¿cierto?
completa la ruta. Sí. Perdón, profe, si lo hablaba, es que estaba conversando algo con mi mamá. No se preocupe. Sí, es que la idea es conectarlo del Linux. ¿Ya? Ujú, Del Linux. Del Linux sí. hacia las carpetas de Windows. ¿Se puede? Ujú. Sí, sí, estaba mirando. Ya. Ahora, si estoy en el Windows, yo también puedo ver quién se está conectando. Porque es importante saber, por cierto, quién se Ujú. conectó a mi disco. ¿Ya? Me conecté acá desde el Linux, creé una carpeta. Mira, voy a hacer el ejemplo acá, otra más. Vamos a llamar IT 2020. Ahí está, se va creando la carpeta. Pero yo quiero ver quién está iniciando sesión y qué tráfico está haciendo hacia mi equipo. Entonces, esto lo puedo hacer en el Windows 7, en el Windows 10. De hecho, voy a apagarlo para hacer en el otro. Te van a carpetas compartidas de administración de equipo. ¿Ya? Y pueden ver sesiones. Las sesiones, actualicemos, y aparecen las conexiones de quién inició sesión a esa carpeta, o directorio o disco compartido en red. Incluso aparecen los archivos que están abiertos o carpetas que tiene abierto remotamente el otro sistema operativo. ¿Sí? Lo actualizamos y empiezan a aparecer. Entonces, por lo menos de un Linux, conectarse, En el Windows, sí. hacer el Windows 7 o el Windows 10 da lo mismo. La idea es hacerlo con uno, ¿ya? Incluso este ya no lo quiero ocupar más, lo voy a apagar ese Linux. No lo voy a ocupar más para el laboratorio. Ujú. Y ahí hice la prueba con uno. ¿Se pudo conectar del Linux? Todavía no he podido. No, sí, me salió. Ah, pudo. Sí. Perfecto, se pudo conectar. Ahora, hacerlo en Windows 10 es lo mismo. O sea, hacerlo en las dos plataformas da lo mismo. La idea es que por lo menos le resulte en una. Esperaré a que termine la clase para hacerlo mejor. Desde un Linux al Windows 10, desde un Linux al Windows 7, ya, desde los dos Linux. Pruebe las combinaciones posibles. La idea es que por lo menos podamos conectarnos a un directorio compartido y que veamos que funciona. De hecho, aquí está. ¿No? Lo borro desde el Linux Ujú. y se borra acá. Bien, entonces, ¿pueden convivir ambos mundos? Súper bien, pueden convivir. Súper bien. Ya. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien. Bien. Súper bien. Entonces tenemos las particiones, aprendimos a particionar, aprendimos a compartir directorios, ¿ya? Y vamos a hacer algo que quizá ustedes no crean que se pueda hacer. ¿Ya? Aquí viene la pregunta. ¿Ustedes se imaginan que pueden levantar un servidor web en un Windows? ¿Un servidor de Ujú. página web? ¿Sabían o no sabían? No, Yo no sí, sabía. ¿Sí? me lo habían comentado. Vamos a levantar un servidor de páginas web en el Windows. Puede ser en el Windows 7 o en el Windows 10, como en el que quieras. ¿Ya? Porque el proceso es el mismo. ¿Bien? En cualquiera de los dos. Y esa página web la podemos ver desde cualquier dispositivo, ¿cierto? De hecho, ahora voy a ocupar el Windows 10 nuevamente. Ahora, si pudimos compartir carpetas, discos de red, ¿cierto? Pudimos crear conexiones por escritorio remoto en clases anteriores. Lo que viene es que podamos levantar un servidor de página web, ¿ya? Y que crear una página web y que la vean desde los otros dispositivos, ¿ya? Que sea visible en nuestra red. Si bien un servidor web
es oficialmente o pensado que tiene que ser en un sistema operativo servidor, en un Windows Server 2008, en un Windows Server 2012, también podríamos levantar un servidor web en un sistema operativo de escritorio. Y eso, por ejemplo, nos serviría en una organización donde le queremos levantar una página informativa sencilla, ¿ya? En un equipo. ¿Ya? Ujú. Entonces, para una página sencilla, ¿cierto? Que quizás no tiene ni una base de datos, sino que una página web informativa, nos sacaría de apuro. Y también lo hacemos con un propio servidor que trae, servidor web, sin tener que instalarle ningún programa. Si esa es la gracia de esto. Tratar de usar aplicaciones, usar herramientas sin tener que usar, en este caso, software de tercero. Ya. Lo voy a hacer la página web en el Windows 7, para que desde el Linux y el Windows 10 la vean. ¿Ya? O también después podría hacer la página web en el Windows 10 para que el Windows 7 o el Linux también la vean. ¿Ya? La idea es que cualquiera la pueda ver porque es un protocolo web. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Para ello, vamos a ir al panel de control. ¿Ya? Panel de control. Y vamos a ir a programas. Programas en el Windows 7. ¿Ya? Cuando estamos en programas de Windows 7, hay una pestaña que dice activar o desactivar características de Windows. ¿Ya? Las características que traen adicionales pueden convertir a mi sistema operativo en un sistema operativo, por ejemplo, servidor, en un sistema operativo de archivos, como lo vimos nosotros. Y estas funciones las traen solamente algunas versiones del sistema operativo. ¿Por qué la podemos hacer en este Windows? En este Windows 7 es por el siguiente motivo. ¿Qué versión de Windows estamos usando? 7. Ahí está. Ujú. Ultimate, ¿cierto? Si este Sí. Windows 7 fuera Basic o estándar, no podemos. Entonces, ahí hay una diferencia de la versión de los sistemas operativos. En el caso de Windows 10, que es un Windows 10 Enterprise, también se puede levantar un servidor web. ¿Ya? Entonces, si usted quiere hacerlo en un Windows 7 que tiene que instalado en algún lado, fíjese qué versión de Windows tiene. Una Home, una estándar, no se puede hacer los laboratorios que hemos hecho. No se puede ni compartir directorio en red, no se pueden, por ejemplo, Ah, hacer eso conexión a escritorio remoto, no se puede levantar un servidor de páginas como lo vamos a hacer ahora. Ninguna de esas funcionalidades o características las traen. ¿Ya? Entonces, en programa características, activar o desactivar las características de Windows. ¿Ya? Y vamos a ver que vienen varias herramientas que se pueden instalar. ¿Ya? Varias herramientas. Y aquí está la que necesitamos. Voy a agrandar la pantalla. Vienen varias ya instaladas. Y la que vamos a ocupar es la que se llama Internet Information Service. Internet Information Service, o también conocido como el IIS, es el servidor web de Microsoft. ¿Ya? Y es un servidor web que permite hacer todas las funcionalidades de un servidor web. Así como Apache Linux permite montar un sitio web, Internet Information Service también permite montar un sitio web en HTML o en lenguaje ASP. Entonces, marco Internet Information Service, ¿ya? Marco, Ujú. y Sí. marco también la casilla que dice servidor FTP. FTP. Marco las casillas que traen disponibles, ¿eh? Todas las que vienen, Va. ¿ya? Las otras que ya están disponibles, no es necesario. No es necesario, no es necesario. Solamente de servidor FTP marco las que necesito disponibles. Ya. Bien. Ahora, el servidor FTP, ¿cierto? Como servidor de archivos nos va a servir para subir archivos a la página web que estamos creando. ¿Ya? No solamente que la creemos, desde otro equipo lo vamos a poder subir. Esa es la gracia. Bien. Entonces, servidor Ujú. web va a ser nuestro servidor va a ser un servidor de tipo HTTP, porque va a ser un servidor de página web, y además de tipo FTP. Bien. Sí. Ya, marcamos y la instalamos. Vamos a instalar la herramienta. Vamos a instalar y vamos a ver cómo funciona. Pero mientras Windows realiza cambios en las características.
Claro. Esto mismo lo puedo hacer en el Windows 7, en el Windows 10, perdón, si quiero. ¿Ya? Ujú. De hecho, ahí lo vamos a hacer. Haciéndolo en uno por lo menos ya nos damos por hecho el laboratorio, en una de las máquinas. Estamos aplicando funcionalidades que nos pueden sacar en provecho en una red, ¿ya? Nos pueden servir en una empresa. Levantar servicios web, escritorio remoto, compartir directorio, ¿cierto? Particionar, formatear. En la Ujú. mañana vieron información sobre los formateos seguros, los borrados seguros, Sí. ¿no? Después, los borrados del tipo de Gaussian y el DoD. Hay dos tipos. Qué bueno. Ya. Entonces, se instaló. Ahora la pregunta es, ¿dónde está instalado? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está instalado? Si vamos a nuestro equipo, al disco C, hay una carpeta nueva. Hay una carpeta que dice ahí inetpub, de inetpublic. En esa carpeta hay otra que se llama www.rot. Y dentro de esa, de la que se llama www.rot, hay un archivo que es la página por defecto que estamos viendo nosotros del servidor. De hecho, la vamos a cambiar después. Vamos Ujú. a modificarla. ¿Bien? Entonces, lo que debo hacer ahora, como ubiqué la carpeta, esa carpeta donde están los archivos, voy desde el Linux o desde el otro Windows a ver la página web por defecto. La página que se levantó en el Windows 7. ¿Ya? Entonces voy a abrir un navegador, Mozilla Firefox. Mm. Voy a abrir Mozilla Firefox, voy a cerrar algunas ventanas por acá. Y vamos a ver, ¿cierto? La página web. Y la página web la veo a través de la dirección IP, la cual sería la 192.168.0.6 del Windows 7. Y lo más probable es que vea esta página. Esa es la página por defecto. Ahí dice Internet Information Service 7. Ese es el servidor. Y esa página que está ahí con esa fotito es la que estamos viendo como archivo. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer nuestra propia página. ¿Bien? Sí. Incluso puedo ir acá en el Windows 10, voy a hacer la prueba. Si veo la página web. Estamos levantando un servidor web en el Windows 7. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. Sí. Súper. Sí, ya con este Muestra la página. laboratorio, ¿Mm? tanto la página se ve, ¿cierto? Una Sí. página por defecto. Ya. Defina bien. Que se vea la página, ¿cierto? La estoy viendo desde del Linux y la estoy viendo ahora desde el Windows 10. Vamos a levantar el navegador, el Edge, Microsoft Edge. 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 Vamos a ver la página web. Bueno, aquí, paciencia nomás si no se puede ver, ya. Paciencia. No, preferí descartar todo y mejor lo haré después. Con tiempo, sí, con paciencia. Mira, listo, voy a abrir el navegador, la dirección IP. 168.06. Y debería ver la misma página, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, estoy viendo la página web del Windows 7 desde dos sistemas operativos distintos, en una red. Estoy levantando un servidor web. ¿Ya? Una página de una empresa, una página corporativa, informativa, lo que sea. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es eliminar este archivo, eliminarlo. ¿Ya? Lo vamos a eliminar. Y vamos a crear nuestra propia página web. Incluso voy a borrar los archivos que están ahí. Recuerden, la carpeta es inetpub www.rot. ¿Ya? Vale. Si actualizo los navegadores, me va a aparecer un error. Es porque el archivo lo borramos, ¿cierto? Sí. No, te va a decir un error. Va a aparecer un error en pantalla. Dice, error 403, ¿cierto? Forbidden o acceso denegado, porque no hay nada. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra propia página web con un blog de notas, ¿cierto? A la vieja escuela. Entonces vamos a abrir aquí mismo un blog de notas
¿Se acuerdan cuando en Packet Tracer hacíamos un HTML? Ujú. Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Un bloc de notas. Recuerden que este bloc de notas, o este bloc de notas tiene que ser guardado después como .html. ¿Ya? Lo importante es que el archivo o el bloc de notas que creamos lo guardemos como HTML. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el código fuente. Vamos a ir a poner el mayor tamaño para que se acuerden cómo se programa HTML. ¿Han programado HTML o no? ¿O todavía no? No, yo no ¿O he web? visto nada. Ya, vamos a hacer la página HTML. Ya, etiqueta HTML, H1, mensaje, ya. Vamos a ponerle servidor Windows 7. Servidor Windows 7. Porque mensaje que sea, da lo mismo, si es un comentario para que veamos la página. Usted, si quiere, lo personaliza. Y cerramos el HTML. Ahí está nuestra página web. Vale. ¿Lo alcanza a ver, cierto? Sí. Ujú. HTML, H1, mensaje, cierra H1, cierra HTML. Cuando hagas tu página web, luego guardamos el Sí lo veo. archivo. ¿Sí? Lo vamos a guardar y lo vamos a guardar como el nombre index.html. Yo te voy a poner en el chat. Como index.html. Así Vale. lo vamos a guardar. A ver, usted haga un mensaje, un comentario, el nombre suyo, lo que usted quiera. Ujú. Para que aprendamos a levantar un servidor web en Windows 7. ¿Listo? Entonces cuando estemos listo, lo guardo. Cuando me pregunta guardar, como index.html. ¿Ya? Guardar como. Index.html. Acuérdese la ruta. Inetpop www. Ahí está el archivo, el que acabamos de hacer. Inetpop www. Ahora veamos cómo se ve. Po. Si voy a los otros equipos, ahí está. Actualicé y se ve la página Servidor web. Win 7. Sí, se ve la página. Entonces, hicimos la página web. Ahí Ujú. vamos a actualizar. Todavía está mostrándome la anterior. Tengo que refrescar para que aparezca. ¿Ya? Servidor Windows 7. ¿Bien? Sí. Vamos a refrescar. Todavía me está mostrando en caché la página antigua. Ya, este sí me la refrescó. Bien. Entonces ya tenemos un servidor web listo. Ahora, ¿cómo subiríamos desde el exterior archivos, ¿cierto? A ese directorio para la página web. ¿Ya? Y Mm, para ello construimos un servidor FTP, ¿por cierto? Servidor sí. FTP. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer ahora en el Windows 7, ya, a ver si hay un servicio FTP corriendo. Eso lo vemos con el comando services.msc. Services.msc. Services.msc, ¿cierto? Me muestra los servicios que estén corriendo en segundo plano en la máquina. Y lo más probable es que exista un servicio que diga FTP. ¿Ya? O servidor FTP. Ahí está. Servicio FTP de Microsoft. Y ahí me explica que es un protocolo que se habilita para transferir archivos hacia un servidor de página web. Y por lo que tengo visto, está iniciado y está en modo automático. Bien.
Bien. Lo que no tenemos, si se dieron cuenta, lo que no tenemos es una herramienta para poder configurar, porque sabemos que el servicio está arriba, pero no tenemos cómo configurar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir nuevamente a agregar características, programas, agregar características, activar y desactivar características de Windows, donde mismo fuimos a Internet Information Service, despliego herramientas de administración de Windows Service, y se fijan que hay una herramienta que no estaban pinchadas, Sí. entonces las vamos a marcar. Las vamos a marcar. Las que faltaban. ¿Ya? Que ahí va a aparecer una interfaz gráfica para que podamos administrar el FTP, ¿cierto? O crear cuentas para el FTP, porque se levantó el servicio, pero no tenemos cómo configurarlo. Entonces la instalo y vamos a ver que van a aparecer ahora una herramienta en programas, una herramienta nueva. Y después vamos a hacer el servidor web también en el Internet, en el Windows 10, Internet Information Service. Ya levantando los servicios web estaríamos listos. Vale. Probar. Hicimos varias cosas en la máquina. Sí. Varias tareas. Y le voy a subir unos archivos más para que Maximiliano pueda hacer un laboratorio también. Los practique. Con calma nomás, de uno en uno, no se estrese. De una máquina nomás. No haga dos o tres, una a la vez. Ya se están instalando las nuevas herramientas que digamos. Solamente sistemas operativos que sean de tipo Enterprise o Professional. Y creo que terminó. Va. Sí. Ya. Ahora busco, ¿cierto?, en el explorador y escribo Internet Information Service, o va a aparecer Administración de Internet Information Service. Va a aparecer una pestaña. Que no estaba hace un rato atrás, ¿cierto? Internet Information Service o Administración de Internet Information Service, que fue la herramienta que agregamos. La abro y aparece este menú. Y en este menú, ¿cierto?, de administración, vamos a configurar lo que es el servicio FTP, que nos falta. El servicio FTP. ¿Ya? Entonces, donde dice sitios, ahí aparece el planeta que representa que es la página por defecto. Le digo agregar sitio FTP. Agregar, clic derecho, agregar sitio FTP. ¿Ya? Le doy un nombre a un sitio, FTP, ruta de acceso física. Tenemos que buscar la carpeta donde estaba la página web que acabamos de hacer, que era inetpub www.rot. Bueno, nombre de sitio puede ser cualquier cosa, y le puse FTP. ¿Ya? Y voy a buscar inetpub www.rot. Esa es la ruta. Inetpub www.rot. Cuando encuentro la ruta, voy a siguiente, ¿ya? Y vamos a marcar los privilegios, ¿cierto?, que necesitamos. Aquí le decimos iniciar sin SSL, sin certificado digital, ¿cierto?
dirección, todas las IP, todas las asignadas. Por cualquier dirección IP vamos a llegar hacia el servidor. ¿Ya? Entonces marcamos sin SSL. Y autenticación. Le vamos a decir autenticación de tipo básica. ¿Ya? Y me preguntan, ¿con qué usuario quiero entrar al servidor web? Podemos elegir a todos o podemos elegir a uno, ¿cierto? Que podría ser el ejemplo 1. Si le decimos usuario específico, tenemos que escribir el nombre del usuario ahí. ¿Ya? O le digo todos los usuarios que tengan permiso o alguno específico. Yo le digo, por ejemplo, el usuario creado que se llamaba ejemplo 1. Tiene que ser textual el nombre del usuario. Y le doy los permisos de lectura y escritura. Sí. Escritura. Claro, para que pueda subir archivo a la página. Ya. Finalizar. Y vamos a comprobar ahora. Comprobar si podemos subir al sitio FTP remotamente. ¿Ya? Y lo vamos a hacer desde el Linux y desde el Windows. ¿Ya? Desde el Linux y desde el Windows. Desde el Linux, ¿ya? Desde el Linux, me voy a la pestaña de archivos, archivo, y me voy a conectar al servidor. Conectar al servidor. ¿Ya? Y ahí debo poner la ruta para llegar al servidor. Y que es con el protocolo FTP, el latch y la dirección IP del servidor. Que sería FTP, latch y la dirección IP del servidor. Bien. FTP, latch. Me fui a conectar al servidor, ¿cierto? Y la ruta. Le digo conectar y me va a pedir usuario. Le digo usuario registrado, el cual es ejemplo 1, la contraseña de su usuario y le pongo recordar para siempre. Y estoy viendo el link de HTML. Por lo tanto, me conecté con el servidor web. Estoy dentro del servidor web, pero desde el Linux. Incluso voy a tratar de abrir el archivo desde aquí. Lo voy a editar si puedo. Y le vamos a cambiar el texto a la página web. Pero remotamente, ¿cierto? Desde el Linux. A ver si podemos. Vale. Y con Gedit. Desde Linux. Y le dije guardar. Voy a comprobar. Lo puedo modificar. Entonces, modifiqué la página web, pero desde el Linux, y la página web está hecha en el servidor Windows 7. Ya, lo mismo desde acá ahora. Desde el Windows 10, voy a ver si puedo entrar. Perdón. Ahora, ¿cómo entraría por FTP desde otro Windows? ¿Cierto? Mira, es súper sencillo acá. Es más sencillo de lo que parece. Abro un directorio y escribo la misma ruta. Era FTP, el latch y la dirección IP. FTP, // y la dirección IP. Me pide usuario contraseña, el cual era ejemplo 1. Voy a guardar ahí, ¿cierto? La sesión. Y estoy viendo el archivo index, ¿cierto?
Estoy viendo el archivo index que está en el Windows 7. Aquí lo estamos viendo desde el Linux. Y acá estoy, ¿cierto? Desde el Windows 10. Y lo vamos a editar. Vamos a ver si tenemos los permisos para modificar ese archivo. Clic derecho. A ver si lo podemos editar. O subirlo. Por ejemplo, mira, lo voy a bajar. Lo voy a copiar. Le saqué una copia en el escritorio del Windows 10, perdón. Lo voy a abrir con un bloc de notas y lo vamos a subir modificado. Vamos a ver si está el bloc de notas. Ahí está, el bloc de notas. Editado en Windows 10. Lo guardamos. Lo tomo, lo reemplazo, actualizo. Ahí está. Por lo tanto, pudimos conectarnos a un servidor web hecho en Windows. Lo modificamos los archivos por mediante FTP desde el Linux y también lo hicimos desde un Windows 10. ¿Ven? ¿Qué le pareció? ¿Interesante? Bien. La propuesta Sí, interesante es esto. hacer una página web y levantarla en un Windows 7 o lo mismo en un Windows 10. ¿Ya? Para levantar el servidor web y FTP en el Windows 10 sería lo mismo. ¿Ya? Tengo que ir a panel de control, esto en el Windows 10, instalar programas, características y selecciono las mismas herramientas y son las mismas rutas de entrada. ¿Ya? Para que les quede ya como tarea, tratar de hacer el mismo servidor web, pero desde el Windows 10. Levantar un servidor de página web. Bien. Vamos a dejar hasta aquí el video. La idea es que se pongan al día con los laboratorios que les voy a compartir ahora y lo hagan en las máquinas copiadas, en las máquinas que tenemos de respaldo. ¿Ya? Ahí Ya. Maximiliano también para que se ponga al día y usted ahí haga No sé qué le habrá pasado. Se desapareció, parece. Sí. Ya. De hecho, estaba concentrado en toda la clase mirándolo, mientras yo Ya. solamente Ya. veía. Bien. Pero interesante, ¿no? Hacer una solución sencilla de un servidor web y FTP con Windows, ¿cierto? Y no hemos instalado nada, no hemos instalado ningún programa externo, nada. Solamente ocupando herramientas que traen los sistemas operativos. Como desafío. Bien. Voy a parar la grabación entonces para compartirle el video. Maximiliano, para que se ponga al día después. No se apuren a hacer todo de una vez, vaya haciéndolo paso a paso, ¿cierto? Tengo 3 semanas que tengo que retomar de atrás. Bueno, vaya viéndolo paso a paso y, como les digo, entren al ambiente de aprendizaje y vean las carpetas que les voy a subir unos nuevos laboratorios para que los vayan haciendo, ¿ya? El de página web lo voy a subir también, voy a subir el laboratorio de partición, el laboratorio de FTP, ¿cierto? El laboratorio de creación de usuarios, ¿ya? Listo, nos estamos viendo. Sí. Chao, profe. Chao, cuídense, Bueno. chao. Nos vemos Chao. la siguiente semana. Chao, igual. Por eso les voy a dejar estos laboratorios, para que practiquen. Y los Ok. capítulos, ¿ya? Vale. Chao. Chao.